¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos. Aquí estamos arrancando otro encuentro más aquí en Panorama, como todas las semanas, los martes a partir de esta hora. Vamos a ocuparnos de varios temas durante el transcurso de estos 60 minutos que tenemos para compartir con ustedes hasta las 22. Vamos a hablar de la seguridad, vamos a hablar de lo que está pasando en el Paseo Costero, una obra maravillosa porque permite disfrutar del espacio público, mejorado, acondicionado para que todo lo que es la costa del río permita disfrutarlo, como decíamos, de una manera mucho más confortable, agradable. Pero sucedió un episodio el domingo, en las primeras horas de la madrugada del domingo, que pone en tensión el concepto de seguridad, sobre todo en ese sector. Hubo una muerte. Una mujer de 40 y tantos años, apuñalada, cuando se encontraba en compañía de sus hijos y otros integrantes del núcleo familiar, y en una circunstancia que todavía no está del todo clara, otras personas que arribaron al lugar, mantuvieron una gresca y en esa situación ella muere. Así que vamos a hablar de este tema, vamos a hablar del tema de la seguridad. Sobre todo en el Paseo Costero, porque hay algún tipo de regulación que establece la necesidad de colocar cámaras de seguridad, por ejemplo, en lo que es el Paseo Costero, una ordenanza del año pasado. Hay algunas cámaras de seguridad, nosotros hemos hablado con la gente de policía y no tenían acceso o no tienen acceso a esas cámaras. Hay cosas que nos interesa conocer respecto precisamente de ese tema. Vamos a hablar de números, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de por qué existe en la Argentina una multiplicidad de tipos de cambio. Debe haber como 20, 30, quizás un poco más tipos de cambio. Así que vamos a hablar de esos temas. Vamos a hablar además del femicidio de Agostina Guisman, que hoy se conoció el veredicto del jurado popular por este tema. De acuerdo con ese veredicto, 4 de los imputados por la muerte de Agostina van a enfrentar una pena de prisión perpetua y el quinto de los imputados una pena de entre 10 y 15 años de prisión. Eran las 14:15 aproximadamente cuando el jurado popular culminó la extensa deliberación y declaró la culpabilidad de Juan Carlos Monsalve, Claudio Enzo Monsalve, Julio Maximiliano Zapata, Gustavo Alejandro Chianese y Ana María Perales. A todos les atribuyó distintos grados de participación y no en todos los casos el veredicto fue unánime. Este tema es un tema importante, digo importante porque nos remite a recordar que además es la segunda instancia de este juicio, digo la segunda instancia, porque en la primera oportunidad todo quedó anulado a partir de la detección de un mensaje anónimo, un papel con una leyenda que decía voten bien, sabemos dónde viven, y que que se detectó, digamos, en el baño al que tienen acceso los integrantes de ese jurado. El tema, como te decíamos, es importante. Vamos a ampliar en algunos minutos nada más. Vamos a tener parte del testimonio del fiscal Agustín García en la tarde de hoy en AM550, en Mejor de Tarde, con declaraciones de García respecto de este tema. Y vamos a hablar además de números, como te decíamos, con Ivana Romero, que es economista, con quien hemos hablado en varias oportunidades y ya la tenemos en contacto, así que la saludamos. Ivana, ¿cómo te va? Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Agustín? Buenas Bien, noches. buenas noches, ¿cómo te va? Bueno, ¿qué pasa con el dólar en Argentina? ¿Qué sabemos del dólar? Porque uno mira la pantalla de los medios nacionales de televisión y dice dólar oficial y dólar blue, pero en el medio hay una multiplicidad de dólares. ¿Cómo se maneja la economía en estos términos? Sí, yo te hago esta pregunta. Cuando algo es escaso, ¿qué pasa con el precio? Sube, Solamente sube, ¿no? claro, sube. Bueno,
tipo de cambio es un precio. Con este dólar Qatar, con este dólar Coldplay y con toda la cantidad de dólares que suman entre 15 y 19, ya no se pierde, digamos, la cuenta. Lo que estás haciendo es encareciendo, ponete en el caso del dólar Qatar, estás encareciendo, a ver, se tomó el tipo de cambio, si querés, el oficial, los 159, se le suma el impuesto país, se le puso un 45% de retenciones, digamos, en concepto de adelanto de ganancias, más otro 25-30 por bienes personales. Eso hace que más o menos la cotización del dólar Qatar da 314 pesos, perdón. ¿Qué estás haciendo con eso? Lo que le estás encareciendo es el costo del viaje a la persona que está decidiendo viajar, y en realidad se lo estás encareciendo y lo que le estás diciendo en cierto modo es, si querés viajar, usa tus dólares o recurrí a otro mercado, pero no me saques los dólares a mí. ¿Sí? O sea, no uses los dólares del Banco Central, no le pidas al Banco Central que te venda dólares. O sea, no uses ¿sí? el plástico, sería, no uses la tarjeta. Recurrí a tus dólares o recurrí al blue, ¿sí? Pero no me saques a mí los dólares. Lo que te está diciendo el gobierno es, lo que te está marcando es que está tratando de administrar la escasez de los dólares. Ivana, ¿y en qué medida, impacta el turismo que busca su recreación, su esparcimiento, su descanso en el exterior? ¿En qué medida impacta en la economía? Digo, ¿cuál es el impacto de todo este flujo, de todo este movimiento en los números reales del país? En realidad, el estrato de las personas que pueden acceder a este tipo de viajes al exterior, por ahí en el corto plazo no hay grandes cambios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a recurrir o a los dólares que tienen o recurren a otra cotización, que es lo que busca el gobierno, ¿sí? El gobierno lo que trata es de desestimar que vos le demandes a él los dólares que no los tiene. Lo que pasa con el turismo, fíjate que es curioso porque el turismo, digamos, cuando exportamos turismo, o sea, la cantidad de turistas que ingresan al país, dejan más o menos unos 800 millones de dólares, que no los ves, porque en realidad el turista cuando viene a la Argentina no es que le vende los dólares, ¿sí?, al Estado, digamos, al Banco Central. ¿Por qué? Porque la cotización es muy baja. Lo que hacen es vienen con los dólares constantes y sonantes, o sea, no usan ni las tarjetas y liquidan sus dólares, los convierten a pesos, ¿sí?, buscando el blue, que te paga mucho más. Digamos que el dólar oficial se ha convertido como en una especie de fantasma, porque no lo encontrás en ningún lado. ¿Se entiende? Se entiende. No sé si me explico. Sí. Vuelvo a insistir con esto, ¿y es el dólar turista el que más mueve el amperímetro, el que más mueve la aguja del amperímetro? En realidad, el sector que más divisas ingresa es el campo, es la soja, que eso ya se lo pediste. Ya te adelantaron la liquidación cuando pusiste el dólar soja. Lo que hiciste ahí es adelantar un ingreso que te iba a entrar en los meses sucesivos, ¿sí? Le diste el incentivo al sector porque le ibas a pagar una mayor cotización, ¿sí?, le ibas a dar más pesos por cada dólar que liquidaran. Lo que hiciste es adelantar un ingreso. Uh-huh. La cosecha ya está, ya se vendió y gran parte del sector ya se lo vendió. Los dólares que consiguió, ¿sí?, con sus exportaciones, ya se los liquidó al Estado. Por el otro lado, tenés el tema del trigo, del maíz,
que está atravesando por una caída de los precios internacionales y aparte tenés el grave problema de la sequía. Digamos que el campo es el que te mueve el plan perímetro de el ingreso de los dólares. O sea, es el que mueve volumen. Correcto. El turismo es Y la salida. importante, pero no te va a impactar. Sí, Y la salida de dólares, ¿cuál es la actividad que más mueve las importaciones de qué? pensá que el mayor importador es el Estado, con el tema de la energía. Ahora que llega el verano, tenés como una bocanada de aire, o si bueno, sí, ya no requiero tantas divisas para importar energía, porque ya transitamos, digamos, el tema de temperaturas tan bajas. Pero el principal importador es el Estado. Lo que estás tratando ahora, insisto, es desincentivar la demanda de dólares, entonces lo que pones es un dólar muy costoso, ¿sí? Para que la gente, insisto, o liquide sus propios dólares para irse o compre el blue, ¿sí? Y por el otro lado, lo que estás haciendo es restringiendo las importaciones. Y, Lo que me estás diciendo en síntesis es, tengo un grave problema de reservas. claro. O sea, no tengo dólares. Pero en realidad el problema principal, Agustín, sigue siendo el tema de la inflación. El tipo de cambio es importante, es un precio más y es un precio que te genera expectativas. Pero lo que tenés es, seguís manteniendo las expectativas de devaluación porque hay una brecha cambiaria que sigue siendo grande entre el oficial y el resto de las cotizaciones. Lo que está haciendo el gobierno, que entiendo que es más que ahí juega la cuestión de lo político, está haciendo devaluaciones sectoriales. Fíjate que saca dólares por rubros, ¿sí? No está haciendo una unificación de los tipos de cambio y devaluando. Está, digamos, eligiendo cuáles son los sectores que van a poder acceder a un dólar más barato, porque hay un costo atrás. El tema es que el costo lo estamos pagando, digamos. Esta cuestión que dijimos en las últimas charlas, ganar tiempo, ¿sí? ¿Ganar tiempo para qué? Digamos, como sociedad estamos pagando un costo muy alto y lo que no tenés es un plan a la vista de estabilización. Y acordate que todos los precios se forman mirando el futuro. Las expectativas en los agentes económicos que decidimos cuánto consumir, cuánto invertir, cuánto ahorrar, ¿sí? Las hacemos pensando en el futuro, o sea, con las expectativas que uno tiene. En un país donde te cambian la regla del juego todo el tiempo, donde todo es tan incierto, vos vas a trasladar a precios toda esa incertidumbre, porque no podés planificar en el corto plazo, ni hablar en el mediano plazo, ni mucho menos en el largo plazo. Entonces, más allá de la cuestión de los tipos de cambio, ¿sí? La cuestión de base acá es que tenemos una inflación que corre cada vez más rápido y lo que no tenés es un plan de estabilización atrás. Entonces, de ahí que uno tiene todo un sistema de precios rotos, o sea, uno ya no sabes qué barato, qué es caro, una remera sale como un celular, sale como una moto, o sea, ¿sí? Lo que se llama la dispersión de precios. ¿Cuáles son los rubros que estás advirtiendo mejor se han acomodado a esta suerte de descalabro, ¿sí? De precios o de valores o de valor real del peso de la moneda? Uno puede advertir que hay una suerte de depresión, digamos, en el mercado inmobiliario. ¿Es una sensación que se ajusta a verdad? ¿Hay más sectores que también están evidenciando algún tipo o acusando recibo, o acusando el impacto, digamos, de esta condición económica? Mira, ¿Cómo lo ves? cuando te pasan situaciones inflacionarias,
todos buscamos, todos los sectores y todos los agentes buscamos resguardarnos de algún modo de la pérdida del poder adquisitivo que tiene nuestra plata, ¿sí? El comercio, la de empresa, la pyme, el emprendedor, lo que mira es decir, bueno, si yo vendo algo, si lo puedo reponer, o sea, el costo de reposición. Hay rubros que tal vez pueden adecuarse mejor al ritmo inflacionario y otros quedan más rezagados, o sea, algunos que se indexan más rápido y otros no. Todos tratan de salvarse de algún modo. Eso es lo que, digamos, lo que uno llama especulación, en realidad es una forma de resguardar tu patrimonio. Los que pueden lo trasladan a precios, porque insisto, si yo no sé si puedo reponer la mercadería o no sé el precio al que voy a poder comprar los insumos necesarios para producir el bien o el servicio que hago, imagínate que lo que decida vender o lo que pueda producir, ese precio al cual yo lo oferte, si va a tener cargado toda esa incertidumbre y toda esa expectativa. Voy a tratar de resguardar lo que tengo, ¿sí? Y eso, fíjate que también pasa con las familias, que lo que estamos haciendo es adelantar las decisiones de consumo, o sea, trato de comprar todo hoy, porque mañana sé que compro menos. Ahora, lo que estás Te viendo es preguntaba una esto, caída del consumo. claro, te preguntaba esto, Ivana, porque advierto, por ejemplo, que en el mercado inmobiliario las operaciones suelen ser no necesariamente a plazo, suelen ser en billete y ese billete suele ser dólar. Por eso te preguntaba si ahí hubo una depresión en cuanto digamos, la intensidad del negocio inmobiliario, si también lo estás viendo ahí, y en todo Mira, caso, basta ver la cantidad de cartelitos de casas en venta que claro. están hace meses. Lo que no tienen en ese es venta. Es cierto que el mercado inmobiliario, casi todas las transacciones siempre se han hecho en dólares y hoy lo que no se está pudiendo es, digamos, vender. Nadie suelta los dólares, digamos. Nadie suelta los dólares, esas operaciones por ahí implican un blanqueo. Eh, Insisto, la gente trata de resguardar lo poco que tiene del mejor modo que puede, digamos. Cuando vos tenés estas situaciones, cuando no tenés una certidumbre en el panorama, digamos, cuando no ves que hay políticas apuntan a resolver un problema, lo que va generando son este tipo de conductas, suponete. Con esta brecha cambiaria que ya explicamos, que es la diferencia de la cotización oficial versus todas las otras, ¿sí? Esa diferencia es lo que uno llama brecha cambiaria. Si lo que estás haciendo es haciendo un traslado del exportador al importador, ¿sí? Digamos, era más barato importar que lo que te quedaba a vos como exportador. ¿Y eso qué te propicia? Conductas que no querés que haya, pero en cierto modo las estás promoviendo. ¿Sí? Ejemplo, eso hace que vos como exportador tiendas a la subfacturación y como importador que tiendas a la sobrefacturación, pues estás adelantando compras porque no sabes si en un futuro es factible que logres hacerte de los dólares para recomprar ¿sí? Lo que se adquiere en el exterior. Las empresas, digamos, el comercio también intenta resguardarse de algún modo. Entonces, muchas veces es lo que se habla de especulación. Especulación hay en todos lados, digamos, esa no es la causal de la inflación, pero es una conducta que estás alentando, porque, insisto, en incertidumbre es muy difícil tomar decisiones.
Entonces vos comenzás a tener este tipo de conductas, ¿sí? Que, insisto, no son las deseables, Claro. pero son las lógicamente, digamos, las que se comprende que se tomen en un contexto donde no hay nada claro. Y no hay Ah, nada claro, porque no hay nada. ahora, Eh, clarificar ese panorama, ese escenario, con la toma de decisiones que quizás desde la economía se ven como las pertinentes, significa también un momento doloroso. sí, pero lo que yo me pregunto algunas veces, Juan, si dice, ¿no estamos pagando ya un costo? ¿No te está siendo doloroso ya cuando uno tiene un 40% de pobreza, donde te está bajando el consumo? Te cambio la pregunta. Transparentar en todo caso digamos, ese escenario, y tomar quizás sea mucho más doloroso de lo que tenemos ahora. El tema es doloroso para quién, Agustín. Explícamelo, no sé, la Acá economista fue sos vos. un poco el tema que contábamos, que estamos entrando en un año electoral, eh, y se disputa si las medidas dolorosas las toman ahora, las patean, que las asuma otro. eh, las influencias de, no sé, de ciertos sectores del gobierno que no están de acuerdo con que se devalúe, digamos, de forma integral, donde se unifiquen los tipos de cambio y digas, bueno, a ver, blanqueamos este precio. Claro, De hecho, fíjate que no hay casi ningún precio blanqueado. la pregunta, Ivana, es saber si están las condiciones reales, materiales, financieras, digamos, tiene la mochila cargada con el recurso suficiente el Estado como para tomar ese tipo de decisiones. Y ya no solamente la pertinencia política de la toma de decisiones, que puede ser doloroso, antipático, piantavotos, sino además, desde el punto de vista económico, si tiene la fortaleza como para tomar decisiones, por ejemplo, en este sentido que acabas de mencionar, ¿no? Eh, si me preguntás respecto, digamos, tenés que hacer los cambios. Los tenés que hacer o ahora, o dentro de 2 meses, o dentro de un año, y sabés que toda medida y todo plan de estabilización siempre tiene un costo. Y siempre tiene un costo para la sociedad, que somos en definitiva quienes somos parte de este sistema económico. Eh, la pregunta para mí sigue siendo al revés, Agustín. A ver. ¿Por qué desde lo político no se toman las decisiones que saben que se deben tomar? Seguís no transparentando precios, tenés una inflación de casi más del 100%, tenés pobreza, estás entrando en una recesión, seguís imponiendo medidas que son inviables. Son inviables. Esto que le cambies el nombre, llamado precio justo, precios cuidados, lo que vos quieras, ¿a vos te parece que es una medida que puede ayudar a disminuir el conflicto inflacionario? No, eso es como la En lo crecida, esa es absoluto. como la crecida de los ríos, ¿viste? Podés canalizar el agua, podés hacer un dique, pero en algún momento te pasa por arriba. Y te pasa por ahí, y te está pasando, eso es digamos, lo curioso. Lo estamos padeciendo, o sea, los costos ya los estamos pagando, ya nos estrellamos contra el iceberg, ¿sí? Estamos. Bueno, hay cosas que no se entienden y se sigue con los parches y seguimos sin resolver la cuestión de fondo. No, insisto, no hay un plan de estabilización que requiere de un montón de medidas en conjunto para que vos puedas comenzar a frenar esta inercia inflacionaria. Y ahora te pido que especules vos, con el tiempo. El tiempo para la toma de decisiones puede ser fin de año, que hay un clima un poco más festivo, mundial, fiestas de fin de año, vacaciones, o el tiempo y el momento para la toma de estas decisiones es pelotearla lo más que se pueda, más próximo a diciembre del año que viene, que es el cambio
Y de yo mandato. creo que se están esperando que llegue el mundial, este, lo cual también es un poco subestimar a la gente, ¿no? Digo, porque no sé vos en tu caso, pero yo en mi caso, por más mundial, digamos, no me distrae de esto cotidiano que es lo que uno padece todos los días, ¿no? Pero bueno, Bueno, pero hay no gente que veo que hace se vayan a hay tomar. gente que hace horas de cola para comprar figuritas, así que Bueno, fíjate que hay hasta un mercado paralelo de de figuritas. figuritas. Sí. Sí. Figuritas blue. Eh, no creo que se tomen las medidas necesarias ahora, no creo, desde mi punto de vista, digamos, esto es mi opinión. No veo, de hecho, el ministro Massa dijo que no va a devaluar, que no va a devaluar, si bien lo está haciendo, pero insisto, salta a sectores muy específicos, dólar Qatar, dólar Corpe, ¿sí? Fíjate que no hay un sinceramiento de los precios, seguimos con el tema de la segmentación tarifaria que no sabemos en qué pasó, si se va a aplicar, si no, si el próximo mes nos asustaremos y no, sí. Eh, Como que no veo que se vaya por un camino, al menos estos meses, creo que el próximo año menos, porque entramos en una carrera de posicionamiento electoral y me parece que lo que se está tratando es de patear las cosas lo más que se pueda. Es la clásica argentina, digamos. Casi con resignación lo decís. Y así estamos. Y sí, sí, cuando uno estudia o para quienes somos más grandes, digamos, cuando uno hace recuerda otras épocas, vos decís, no es nada nuevo, siempre nos pasa lo mismo. Y aparte pensá que la inflación para lo que es las cuentas fiscales lo ayuda. ¿Por qué? Porque tenés los gastos indexados con la inflación pasada y estás haciendo todo un adelanto de ingresos. Y ese es el modo en que se viene sosteniendo el déficit fiscal. Ivana, muchísimas gracias como siempre por la gentileza y por la Por generosidad de tu nada. tiempo. Bueno, buenas noches para ustedes. Gracias, que termines bien el día. Ivana Rivero es economista. Con ella hablamos respecto de lo que se está viendo en el escenario económico. Te lo adelantamos al principio. Vamos a escuchar declaraciones de Agustín García, que es fiscal. Hizo declaraciones hoy en Mejor de Tarde, en AM550, sobre el caso Guisman, Agostina Guisman. Los 12 jurados declararon coautores de homicidio agravado por haber sido causado con alevosía en concurso de 2 o más personas y por haber sido perpetrado por hombres hacia una mujer en un contexto de violencia de género, es decir, lo que se conoce como femicidio. Y acusaron a Juan y Enzo Monsalve y a Julio Maximiliano Zapata. Un jurado votó en contra de la acusación como instigadora del delito de femicidio respecto de Ana Perales, la esposa de Juan Monsalve. La votación fue 11-1 por la culpabilidad. Y por mayoría de 10 votos, Gustavo Alejandro Chianese fue culpado como partícipe secundario de homicidio agravado por femicidio. Hoy hizo declaraciones el fiscal Agustín García en AM550. Muy satisfactorio y el veredicto del jurado popular terminó reflejando la acusación que había pronunciado el Ministerio Público Fiscal y bueno, luego de que se dieron circunstancias muy particulares en este caso que bueno, ya las conocen y que generó que se tuviera que hacer este segundo juicio que se desarrolló con total normalidad. La deliberación se hizo también con total normalidad y bueno, y el veredicto del jurado fue muy contundente. Luego de que salga ya la sentencia que tiene que dictar el juez, en la cual va a contener este veredicto que dictó el jurado, las partes ofrecerán eventualmente prueba para esa audiencia de determinación de la pena, que calculo que bueno, va a ser a la brevedad, 2 o 3 semanas a lo sumo, en la que se va a determinar la pena para cada uno de los 5 hoy ya declarados culpables, a 4 de ellos, que son a Juan Carlos Monsalve, Enzo Monsalve,
Maximiliano Zapata y Ana María Perales les corresponde la pena de prisión perpetua en razón del delito o los delitos por los que han sido declarados culpables. Y en el caso del señor Chanese ha sido declarado culpable como partícipe secundario de femicidio, por lo cual la pena a imponer va a estar contenida entre un mínimo de 10 a un máximo de 15 años. A mediados de abril, Monsalve tuvo un conflicto con su esposa, con Ana María Perales. Ana María había detectado fotografías que publicó Giffman junto a Monsalve y por esa razón comenzó a exigirle a Monsalve que matara a Giffman. Le planteó que si no lo hacía rompería la relación y el 11 de mayo, como su esposo no había cumplido, Perales abandonó la vivienda que compartían en provincia de Río Negro, en la localidad de San Javier, cerca de la ciudad de Viedma. Así es que tras esto, Monsalve intensificó todos los preparativos, la organización de un plan para asesinar a Agostina Giffman, tal como le había exigido su esposa. Y por esta razón lo contactó a Chanese. El viernes 14 de mayo del año pasado, del 2021, Chanese se comunicó con Giffman, le pidió que concurriera a la rotonda de ruta 151 y circunvalación en Cipolletti. Allí la esperaba Monsalve para mantener un encuentro sexual. Giffman fue. Cerca de las 19:20, Monsalve se encontró con la víctima y la trasladó en una camioneta alquilada hacia la zona de la meseta en Centenario. Allá cerca del basural de la meseta llegaron otros dos hombres, Julio Maximiliano Zapata y Enzo Claudio Monsalve. Lo hicieron en una camioneta Chevrolet S10, propiedad de Perales. En ese lugar los tres asesinaron a Agostina Giffman. Al menos 2 puñaladas le dieron y eso provocó un shock hemorrágico. Luego incendiaron ese cuerpo y aproximadamente a las 20:40 se retiraron del lugar en los 2 vehículos. ¿Qué determinó la autopsia? Que Agostina Giffman murió apuñalada. La pericia criminalística certificó que fue apuñalada mientras estaba de pie. Hoy se conoció el veredicto de este jurado popular. 12 ciudadanos, 12 jurados declararon coautores de homicidio agravado por haber sido causado con alevosía, con el concurso de 2 o más personas, por haber sido perpetrado por hombres contra una mujer, lo que se conoce como femicidio, y hubo algún dato curioso, algunos votos en disidencia en ese jurado, sobre todo en la imputación a Ana Perales, la esposa de Juan Monsalve, porque allí la votación fue 11-1 por culpabilidad y por mayoría, por 10 votos, Gustavo Chanese fue culpado como partícipe secundario de homicidio agravado por femicidio. Una de las notas de la jornada de hoy, una de las notas de la jornada, uno de los hechos de la agenda periodística y de la agenda judicial de esta jornada. Son las 21:32, vamos a ir a la pausa, vamos a ir a cumplir con nuestros compromisos comerciales y en algunos minutos nada más estaremos hablando de seguridad, también del conflicto mapuche. Después de la pausa, ya volvemos.